Damos gracias al Señor, mis hermanos. Bendito sea su nombre, ¿verdad, hermanos? Y no nos cansamos de decirlo, porque para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra. Y con la ayuda de Él, continuamos. Les invito para que vayamos, por favor, a Génesis. Es el primer libro de la Biblia hasta el inicio, hermanos. Génesis, por favor. Capítulo 1 y versículo 1. Muchos de nosotros quizás desde la escuela dominical lo sabíamos ya de memoria, ¿verdad? Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendita la palabra del Señor. El tema que a continuación estaré dando a conocer es la amplitud de la doctrina respecto a las épocas de revelación. Nos damos cuenta cuando analizamos la palabra del Señor que de alguna manera está dividido en tres partes esta amplitud de la doctrina. La primera, en el principio. Acabamos de leer este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro hermano leía este pasaje que leímos en Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Un Dios creador. Muchos de nosotros nos admiramos de este edificio. ¿Y qué pensamos? ¡Qué dedicación de los hermanos! Cada detalle. Pero cuando vemos la creación, mis hermanos, y nos ponemos a analizar, vemos ahí revelada, a través de la palabra de Dios y de la creación, a un Dios creador. El arquitecto perfecto, el ingeniero perfecto, el biólogo perfecto, y la lista es larga, hermanos. La lista es larga. Ahí está revelado, hermanos. Salmo capítulo 90. Vamos al Salmo 90, por favor, hermanos. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué preciosidad, ¿verdad, hermanos? Y ese es el Dios en que nosotros creemos, hermano. El Dios creador de todo. ¿Se ha visto alguna vez usted su mano? Sí, a ver, ¿qué? Si ya la tengo arrugada. No, hermano. ¿Cómo está formada una mano? Cada uno de sus dedos, sus tendones. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo sujeta usted las cosas? ¿Cómo la usa usted para trabajar? Hay quienes dicen, ¡ala! ¡Qué buena mano tiene usted!, ¿verdad? Dice alguien por ahí, ¿verdad? Pero ¿quién hizo esa mano? Nuestro Dios. Y en la palabra del Señor vemos revelada allí todo aquello que Dios desde un principio empezó a revelar al ser humano. Encontramos entonces que desde un inicio Dios permitió a través de esto enseñar al hombre a través de la creación. Vemos también un periodo interino, por decirlo así, que Dios permite también ir avanzando en esa revelación, en esa doctrina dada al hombre, hasta llegar a la venida del Mesías. Y es ahí donde se completa, ¿verdad? Esa revelación, ese conocimiento, esa doctrina de parte de nuestro Dios. Entendemos también que hay revelaciones que de alguna manera tienen aplicaciones permanentes, continúan siendo las mismas en todas las épocas. A esto se le llama revelaciones o doctrinas inmutables. Y vamos a ver uno de estos ejemplos. Por ejemplo,
Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor, hermanos. Y vamos a ver acá algo bien interesante, hermanos. Desde el principio Dios inicia dándonos a conocer muchas cosas, y entre de ellas dice capítulo 26 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Ve la expresión plural? Hagamos al hombre a nuestra. Otra vez una palabra plural. Imagen y conforme a nuestra, 3 veces, hermanos. Habla de una manera plural. Génesis capítulo 3, versículo 22. Adelantito, hermanos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Interesante, hermanos. Nuevamente la palabra plural. Génesis capítulo 11, versículo 7. Y es bueno corroborar, hermanos, porque se ha dicho muchas veces que un texto sin su contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor se revela a sí mismo. Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Conocemos el pasaje a qué se refiere, pero estamos extrayendo acá pluralidad. Habla una palabra plural. Descendamos y confundamos. Pero hasta ahí, hermanos, solo se menciona que es algo plural. ¿Y cómo Dios va dando a conocer esto? Vayamos al Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Interesante estos dos términos. Ya nos menciona un padre y nos menciona un hijo. Veamos un poquito más adelante en Salmo 104:30. Salmo 104:30. Cuando uno tiene la oportunidad de tener este gran privilegio de predicar, uno escucha el movimiento de hojitas, ¿verdad? Ya cuando ya el sonido ya baja, dice uno, bueno, ya quiere decir que ya la mayoría tienen el pasaje. Y es que es bueno que corroboremos, hermanos, porque la Biblia nos manda que corroboremos, ¿no? Así es, ¿verdad, hermanos? Bien, dice Salmo 104:30. Envías tu espíritu. Ahí aparece con E mayúscula, ¿verdad? Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Pero quién lo envía? Dios, por supuesto. Ya vemos cómo la palabra del Señor nos va ampliando este asunto. Veamos ahora un poquito más adelante, Salmo 110:1. Este salmo, de alguna manera, es bien especial porque da a conocer algo bien tremendo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es Dios hablándole a nuestro Señor Jesucristo. Interesante cómo la palabra del Señor va avanzando y va avanzando en este aspecto. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, ya menciona ahí, ¿verdad? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu. Fíjese que aparece con E mayúscula, y si hubiese duda dice de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vemos ahí las tres personas divinas? Hermanos, ¿vemos ahí las tres personas divinas? Amén, hermanos. ¿Creemos en la Trinidad de Dios? Por supuesto. Ahí está clarísimo, hermanos. Y mire cómo me llama la atención el 17. Y hubo una voz de los cielos. Está hablando de una voz, no de algo que se ve. Pero ¿qué dice la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vemos la interacción de las tres personas divinas ahí? Se ve claramente, hermanos. Se ve claramente. Ahora veamos siempre en Mateo, pero en el capítulo 28, y veamos el versículo 19. Mateo 28, 19. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Ayúdenme, por favor. En ese versículo, ¿quién está hablando allí? Mateo 28, 19. Por ahí dije, escuché algo. Sí, es el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice aquí. Por tanto, miren la expresión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Mencionamos esto, hermanos, porque por ahí anda una corriente doctrinal. Se le llama pentecostalismo unitario, o se denominan así como solo Jesús. Es importante, hermanos, que estemos alertas a esas dos doctrinas que están desviadas de la palabra del Señor. Ellos defienden de que es solo el Señor Jesús, pero que a veces se pone, como quien dice, la mudada de padre, otras se viste del Hijo y otras se viste del Espíritu Santo, contradiciendo la doctrina de la palabra del Señor. Y yo me ponía a pensar, si ellos dicen que el Señor Jesucristo es el todo, ¿por qué no le ponen atención a este versículo? ¿Quién lo está diciendo? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que a la hora de bautizar a alguien se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora veamos Juan capítulo 14, versículo 16. Empieza: y yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar? El Señor Jesús. Vemos ahí al Señor Jesucristo. Él le va a rogar al Padre, ¿para qué? Y os dará otro consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Es bendita la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Yo me ponía a pensar, hermanos, cuando hablamos de esto de doctrina, cómo Dios ha ido revelando su doctrina, cómo ha ido avanzando. Muchos, sino que todos quizás,
Fuimos a la escuela de pequeñitos, ¿verdad? Cuando llegamos, saca el maestro el libro de álgebra. No, dice, hermano, ¿usted a dónde fue usted? ¿A dónde se fue a meter? ¿Verdad? ¿O a dónde lo fueron a meter? No, el maestro empezó, vamos a ver colorcitos, ¿verdad? Este es el amarillo, este es el rojo, etcétera. Esta es la letra A. Ah, decíamos nosotros. Este es el número 1. Ah, el número 1. 1, 1, 1, 1. Empezaba uno, ¿verdad? Ya después, combinemos letras, formemos palabras, combinemos los números. Y al maestro después, vamos a aprender a sumar. En aquel entonces estábamos, es que las tablas. Pero mire, Dios nos permitió ir avanzando. Y qué bonito después es leer, ¿verdad, hermanos? Completar frases, oraciones, todo un escrito. Pero no sirve nada leer sin comprender. Y cuando empezamos a comprender la lectura, ¿acaso no nos sentíamos bien con nosotros? Cuando leemos la palabra del Señor, hermanos, ¿se recuerdan hace años quizás cuando estábamos en la escuela dominical y leíamos y pasábamos rápido un capítulo y nos quedábamos en las mismas? ¿Cómo el Señor en su misericordia, hermanos, nos ha ido ayudando a todos y cada uno de nosotros a ir avanzando en esa comprensión, en esa iluminación que Él da a través de su Espíritu Santo para ir comprendiendo lo que Él ya reveló? Quizás nosotros ahorita estamos empezando a comprender, pero ¿hace cuánto se cerró el canon bíblico, hermanos? Ayúdenme. Podemos decir, especulemos, casi 2000 años, digamos, ¿verdad? Imagínense. ¿Hace cuánto se cerró el canon bíblico? Quiere decir que allí el Señor ya había cerrado todo y se lo entrega al ser humano. A nosotros también nos ha entregado esto y tenemos al alcance de nuestra mano la Biblia, hermanos. Mire, hermano, hasta dónde ha llegado la ciencia humana, que hoy tenemos en el celular, mire, no una, sino varias traducciones de la Biblia. Qué bendición tener todo ese material a disposición, pero ¿qué estamos haciendo con él? Y fíjese que acá vale la pena resaltar esto, porque esto de esta doctrina antibíblica, podríamos decir, no es de ahorita, hermanos. Eso ya viene desde el siglo II. Ya viene ese problema y ya se le había declarado herética. Ahora bien, el punto es que dentro de la doctrina de nuestro Dios, de la revelación de nuestro Dios, ha sido progresiva. Pero también dentro de la doctrina hay revelaciones que de alguna manera podríamos decir que son transitorias. Han tenido cambios. Y vamos a ver rápidamente una de tantas. Génesis capítulo 3, versículo 21. 3:21 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quizás pasamos muy rápido ahí, pero detengámonos un poquito a analizar este versículo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. Y podríamos preguntarnos, ¿y de dónde salieron las pieles? Vemos ahí el primer sacrificio, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por el pecado del hombre. El primer derramamiento de sangre, y esas pieles fueron adquiridas para cubrir la vergüenza de aquellos dos seres humanos que habían pecado. Génesis capítulo 1, versículo, siempre en Génesis, pero es capítulo 4, hermanos, Capítulo 4, versículo 4. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas
y de lo más gordo de ellas. Recuerde que son ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel estaba presentando un sacrificio de una ovejita, bien gordita. Bueno, porque comía mucha grasa, ¿verdad? No, estaba gordita porque estaba esbelta, ¿verdad? Lo mejor. Y dice que lo presentó a Dios y fue agradable esa ofrenda. Posteriormente podemos ir leyendo y vemos a los patriarcas, ¿verdad? Presentando también esas ofrendas. Y posteriormente Dios mismo dando instrucciones específicas de cómo se iban a hacer los sacrificios. Vemos al pueblo de Israel haciendo aquellos sacrificios. Muchas veces de una manera como ellos querían, ¿verdad? A veces nos pasa lo mismo, hermanos. Nos presentamos delante de Dios como queremos, no conforme a la voluntad del Señor. Pero al final todo esto apuntaba a algo supremo, a algo muy especial. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendita la palabra del Señor. ¿No le llena usted de gozo eso, hermano? Mire qué Dios tan especial y tan maravilloso. Cómo nos muestra, cómo nos revela, cómo nos da a conocer su doctrina. Hoy es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Cuando vemos todo esto, hermanos, notamos características muy especiales de lo que Él ya ha revelado. Es un libro que contiene varios libros, si me lo permite decirlo de esa manera. Queda redundante el hermano, perdón hermano, pero permítamelo decir de esa manera. 66 diferentes libros contienen el canon bíblico. 66. De esos 66, aproximadamente 40 diferentes autores, diferentes, en diferentes tiempos, circunstancias. Este canon bíblico contiene libros que hablan de la ley, hay libros históricos, hay libros de poesía, de profecía, hay biografías, hay cartas formales o epístolas que llamamos nosotros,
Y todo esto aproximadamente fue escrito en un periodo de 1500 años. Todos los autores de cada libro, hermanos, una gran diversidad. Doctores, qué bien, ¿verdad? Podríamos decir un doctor por ahí, ¿verdad? Pero también habían pescadores. Qué interesante, ¿no? Es que Dios usa a quien Él quiere, hermanos. A quien Él quiere. Vemos la diversidad de autores. Vemos también que hay una división. Le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo nosotros vemos, por decirlo así de una manera resumida, la historia de una nación. Esa nación, el propósito era bendecir al resto de las naciones del mundo. Veámoslo en Génesis, por favor, capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice de esta manera: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa de Dios. Vemos entonces en el Antiguo Testamento de esta manera, por decirlo así resumida, a esta nación, pero que en medio de esta nación iba a levantar una familia, la familia de David. Veamos Salmo capítulo 89, versículo 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah, dice ahí, ¿verdad? En la traducción Reina Valera 60. Es una pausa, hermano, es un silencio. Es una manera cuando le dice uno al hijo: ¿por qué te portaste mal? Y se queda el papá callado. Un silencio, ¿eh? Esperando qué reacción tiene el hijo. Es lo mismo, mis hermanos. Cuando vemos estas expresiones, Dios permite esto a manera de dejar un pequeño silencio esperando qué reacción tenemos ante esto. ¿Qué reacción tendríamos, hermanos? No cabe duda de alegría, de felicidad, porque Dios hace las cosas perfectas. Y a través de estos siervos vemos ahora después, posteriormente, al Señor Jesucristo. ¿Cómo se le llamaba? Hijo de David. Así se le mencionaba, ¿verdad? Vemos entonces la otra parte que corresponde al Nuevo Testamento. Vemos ahí, hermanos, lo que para nosotros es lo más sublime y lo más especial. Revelando la palabra de antemano que venía un Salvador. Y ahora vemos allí la historia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él cumplió las profecías, vivió una vida perfecta, mis hermanos. Pero Él murió, pero también resucitó. Y Él al resucitar se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Todo esto, hermanos, esa unidad, esa perfección, esa sincronía, hermanos, de las Sagradas Escrituras, se debe a una sola situación, que detrás de todo eso, hermanos, está el autor de autores, nuestro Dios, que a través de su Espíritu Santo inspiró la palabra del Señor. Sabemos nosotros a través de la misma palabra que así como Dios fue revelando, así hacía responsable a cada generación, hermanos. ¿Qué hay de nosotros? En el amor del Señor, hermanos, analicemos por esos segundos.
¿qué hay de nosotros? ¿Somos responsables? Dios ya lo reveló todo, hermanos. Somos totalmente responsables de lo que Dios ya nos entregó. Leamos Lucas capítulo 12, versículo 48. Versículos que muchos de nosotros los hemos pasado muchas veces por allí. Y dice, Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A veces hay oportunidad de predicar el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, la conclusión es, querido oyente, usted ya escuchó el mensaje de la palabra del Señor. El bendito Evangelio. Usted es ahora responsable. ¿Es así? Así es, hermanos. Así le decimos a aquel que está escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros, mis hermanos? También somos responsables. No solo el hecho que ya el Señor ya lo entregó todo, sino que Dios en su misericordia nos va enseñando cada vez más. Y mientras más profundizamos en las Escrituras, hermanos, mientras más las comprendemos, más somos responsables. Ustedes y yo somos responsables, mis hermanos. Clamemos con todo el corazón a nuestro Dios que Él tenga misericordia de nosotros, hermanos. Esto es muy serio, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a todos y cada uno, mis hermanos, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Al mundo proclamar